Por cierto, vamos a estar atentos a lo que suceda con la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, que comenzaría oficialmente a eso de las 4 de la tarde aquí en Espacio Riesgo, pero vamos a seguir revisando otras informaciones, incluyendo una que concluyó esta semana y que probablemente va a marcar la agenda porque el gobierno estaría evaluando la situación del director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira, quien fue cuestionado primero por el millonario perdonazo aplicado a la multitienda Johnson's y que ahora está en el centro de la polémica por un conflicto de interés. Pereira y su familia arriendan un terreno a Cencosud, la empresa dueña de esta multitienda beneficiada con la condonación tributaria. Vamos a conversar de este tema, para eso estamos con el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Sebastián. Diputado, pero además miembro de la Comisión Investigadora, en este caso que ahora tiene un nuevo ingrediente, ¿no? Este hecho que se reveló durante este viernes por un reportaje de la revista ¿Qué pasa?, por esta relación contractual entre esta sociedad a la que pertenece Julio Pereira. ¿Qué tan grave es este hecho, considerando que este contrato de arrendamiento viene de mucho antes de que Julio Pereira fuese designado? Bueno, a nosotros nos parece muy grave en primer lugar porque él no entregó en su declaración de intereses este contrato, o sea, ocultó esta información. Él solo informó de su participación en las sociedades a través de las cuales justamente tenía este contrato de arrendamiento. Pero nosotros pudimos, en el marco de la Comisión Investigadora, determinar varios hechos. Lo primero es que no era efectivo lo que señaló el director del Servicio de Impuestos Internos, de que esta operación había sido decidida solo por funcionarios de carrera y que no había tenido participación alguna ni él ni su subdirector jurídico. Eso quedó absolutamente desmentido, no solo con la declaración de otros funcionarios, donde uno de los más relevantes, el de la directora o exdirectora de Grandes Contribuyentes, Mirta Barra, sino que también por un conjunto de correos electrónicos, pero además por la propia declaración final de Julio Pereira, que en la última sesión de la Comisión Investigadora tuvo que reconocer que fue él el que tomó la decisión de dar curso a esta condonación. Él señaló haber dado la aprobación marco, previa, conceptual, fueron las palabras que él utilizó, y por lo tanto tuvo una participación no solo decisiva, sino que permanente y relevante en este proceso. Pero además logramos acreditar que para poder evaluar este proceso de condonación se tuvo a la vista, se tuvo conocimiento del interés justamente de Cencosud por adquirir la propiedad de dicha multitienda. ¿Condicionada a esta condonación? Por supuesto, porque lo que se señaló como parte de los argumentos del Servicio de Impuestos Internos para señalar que aquí había un interés fiscal y que fue beneficioso para el fisco, era riesgo de quiebra de esta empresa y que por lo tanto, como había una posibilidad de venderla a Cencosud y así hacerla viable, tenía que ocurrir esta condonación para poder eliminar las contingencias tributarias. Es decir, a Julio Pereira no solo le asistía un conflicto de interés y por lo tanto un deber de abstenerse porque había asesorado a través de Pricewaterhouse a Johnson en los litigios contra el Servicio de Impuestos Internos, sino que porque además la empresa interesada en comprar sin contingencias tributarias dicha empresa era Cencosud, con la cual tenía un contrato bastante relevante que solo a él le reportaba y le reporta 21 millones de pesos mensuales, además de los recursos que recibe el resto de su familia. ¿Y usted cree que él podría haber estado motivado precisamente por ese contrato para haber dado curso a este perdonazo? Lo que ocurre es que la ley, la Constitución, el principio de probidad no se puede involucrar en las motivaciones profundas. Lo que señala es que si existe un conflicto de interés, aunque sea potencial, como lo ha dicho la Contraloría, existe el deber de abstenerse de participar, no solo al final, no solo en la etapa decisiva o en la firma del acto administrativo, sino que en todo el proceso. Eso fue incumplido por Julio Pereira. Por lo mismo, la propia Contraloría ordena un sumario, sin tener a la vista aún este vínculo con Cencosud. Por lo tanto, eso nos parece a nosotros que una transgresión evidente al principio de probidad administrativa. Y nos parece tremendamente complejo y lamentable de que el gobierno no dé una señal clara y que termine ratificando una ideología del conflicto de interés y de la confusión absoluta entre los negocios particulares y el ejercicio de una función pública. ¿Cree que Julio Pereira debería renunciar ahora con este nuevo antecedente? A mí me parece que por el bien del país, por el bien del Servicio de Impuestos Internos debiera hacerlo, porque lo que ocurre es que las consecuencias de tener a un servicio tan importante que tiene que fiscalizar y recaudar los impuestos permanentemente en tela de juicio, le hace mal al país, pero además las consecuencias las pagan los funcionarios, quienes todos los días son increpados y de manera absolutamente comprensible por los pequeños contribuyentes que se quejan porque sienten que el Servicio de Impuestos Internos no tiene la misma vara para ellos, a los que se le exige el cumplimiento, se le aplican multas, intereses que son bastante altos. Sin embargo, a estos grandes contribuyentes que tuvieron por práctica eludir impuestos durante más de 20 años, donde no pagaron impuestos a través de la adquisición de empresas brujas con pérdida, etcétera, después se les
hace un perdonazo multimillonario, el más grande de la historia de nuestro país, 59.000 millones de pesos solo en intereses y multas. ¿Para qué? Para que la pueda comprar otra empresa. Ambas, la multitienda Johnson y Cencosud, vinculados al director del Servicio de Impuestos Internos. Esto me parece a mí un escándalo de proporciones. Ahora, tanto Julio Pereira como otros diputados miembros de la comisión han dicho que aquí hay mala fe, que aquí hay una persecución política de parte de la comisión investigadora, o en este caso de la oposición, que aquí no se está actuando con toda la rigurosidad del caso y que hay otros objetivos más que el de resolver el tema administrativo que involucra al Servicio de Impuestos Internos. Bueno, a mí me parece que quien ha actuado de mala fe ha sido el director, que permanentemente ha estado señalando hechos que no son efectivos a la opinión pública y que han quedado mintiendo y que han quedado absolutamente desmentidos en el marco de la investigación de la comisión y también de investigaciones periodísticas como la que hizo CIPER en su momento o ahora qué pasa. Pero lo que me parece más grave es que para tratar justamente de ocultar esto, el propio director del servicio, con recursos de todos los chilenos, contrató asesorías comunicacionales del orden de 36 millones de pesos. Además, ¿no es cierto?, del equipo de prensa que tiene el servicio, una asesoría externa por 36 millones de pesos justamente para intentar limpiar su imagen. ¿Para él o para el servicio? Para él. Quienes sí han actuado de mala fe, además, han sido los parlamentarios de gobierno de la propia comisión investigadora, que permanentemente intentaron bloquear el trabajo de la comisión. De hecho, varios de los antecedentes no pudimos conocerlo en el marco de la comisión porque están dudosamente, pero se argumentó de esta manera, amparados por el secreto tributario. La forma que establece la ley orgánica del Congreso es poder conocer una sesión secreta de la comisión investigadora. Para eso necesitábamos 9 votos y por lo tanto los votos de los independientes más la oposición no eran suficientes. Y la derecha, los parlamentarios de gobierno, bloquearon la posibilidad de conocer estos antecedentes, las resoluciones, los expedientes de la condonación, que eran documentos fundamentales. ¿Para qué? Para que no pudiéramos conocer realmente toda la verdad de lo que había ocurrido. Que nada hace, nada teme. ¿Por qué la derecha entonces, que señala que nosotros hemos actuado de mala fe, quiso ocultar y logró en definitiva que nosotros no pudiéramos conocer la totalidad de los antecedentes como los expedientes de condonación? Me parece que aquí algo sabe Julio Pereira, por algo lo están protegiendo. Yo me pregunto a esta altura legítimamente, ¿por qué no lo remueven? ¿Será porque él llegó ahí para poder arreglarle los problemas tributarios a los amigos del gobierno? Eso le iba a preguntar, ¿quién está protegiendo en el fondo, o si hay un encubrimiento, cree usted, de parte del gobierno de lo que está sucediendo en el Servicio de Impuestos Internos? Mira, la verdad es que nosotros llegamos a la conclusión en la comisión investigadora que aquí había una especie de desidia por parte del gobierno, que en realidad no le dio mayor importancia a este tema. ¿Por qué? Porque dijo, esto tiene que ser un proceso más de condonación. Lo ha intentado explicar el director del servicio y no le dio mayor importancia porque nunca le ha dado mucha importancia a los conflictos de interés, nunca le ha dado mayor importancia a esta confusión entre los negocios particulares, ¿no es cierto?, y el ejercicio de la función pública. Pero creo que a la luz del resto de los antecedentes, de los pronunciamientos de Contraloría, ¿no es cierto?, de este contrato, de la contratación también de asesorías comunicacionales, de un conjunto de cambios bastante complejos que ha hecho el director del servicio, con sueldos multimillonarios para sus asesores, donde algunos de ellos venían de Price, hicieron una especie de doctorado interno al Servicio de Impuestos Internos, vuelven nuevamente a Price. La verdad es que a esta altura me parece que ya no podemos calificar solo de desidia la actitud del gobierno. Ahora, ¿qué es lo distinto de este caso de otras condonaciones que se han hecho antes? Porque esta es una herramienta legal, en el fondo, la condonación de estos intereses para velar por la recaudación tributaria original. ¿Cuál es la diferencia con este caso? Sí, nosotros no estamos criticando la facultad de condonar. Creo que esa es una herramienta que es útil justamente para buscar una mayor recaudación. Sí. Lo que hemos criticado es que aquí personas que tenían conflicto de interés evidente, interés directo, hayan participado de manera decisiva en este proceso. El monto, 59.000 millones de pesos, por lejos la más grande de la historia de nuestro país. Pero además hay otro tema bastante significativo, lo cual no ha salido mucho a la luz pública, pero el proceso mismo de condonación tuvo un conjunto de irregularidades administrativas. De hecho, la condonación no es una resolución, son múltiples resoluciones, un conjunto de resoluciones sucesivas de condonación. Exacto. Para que esa resolución pudiera ampararse en la normativa que tiene el propio Servicio de Impuestos Internos, como la Circular 42, la directora de grandes contribuyentes, que tiene la facultad de hacer la condonación, de aplicarla,
Si quería condonar sobre un 66%, aquí recordamos que fue un 99%, debía pedir autorización particular al director por cada una de estas resoluciones. Bueno, el director subrogante, quien actúa además por instrucciones de su superior jerárquico, don Juan Rojas Barranti, solo aprobó la primera de estas resoluciones, que representa menos del 10% del total. El resto, que representa más del 90% del total de la condonación, no tuvo esta autorización. Por eso que también hay un sumario. ¿Y quién le da curso entonces? Le da curso la directora de grandes contribuyentes, pero sin la autorización requerida. Por lo tanto, ahí podría haber un vicio de nulidad. Pero lo que nos parece más grave, y lo que nosotros en la comisión investigadora hemos señalado que podría eventualmente constituir incluso algún delito, es que luego de esta condonación de 59.000 millones de pesos, quedaban 108 millones de dólares a pagar en impuestos. Pero de esos 108 millones de dólares solo se pagaron 8 millones. El resto se extinguió mediante un conjunto de actos jurídicos y administrativos, como una reorganización empresarial que permitió dividir los impuestos en más de 100 giros. O sea que habría una concertación ahí entre Julio Pereira, autoridades de Servicio de Impuestos Internos, con la propia empresa. Yo no podría señalar que fue Julio Pereira, pero sí de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que de alguna manera asistieron a Johnson para que se hiciera una reorganización empresarial, se dividieran los giros en más de 100, que se pagara el primero por 8 millones de dólares y que de manera inédita, nunca antes había ocurrido así, se le diera el mismo peso a la compensación, el mismo efecto jurídico a la compensación que al pago efectivo, y que se generara una cadena de devoluciones, imputaciones, compensaciones, hasta extinguir el 100%. Y eso se hace porque también queda claro en la comisión investigadora que Johnson señala: estamos disponibles a pagar solo 8 millones de dólares. Y el director del servicio, Julio Pereira, instruye a sus funcionarios y genera una fuerza de tarea para que se haga todo lo necesario, se apliquen todas las condonaciones que resulten indispensables. ¿Para qué? Para que se elimine la contingencia tributaria con el solo pago de 8 millones de dólares. Es decir, aquí fue la empresa la que fijó las condiciones y fue el Servicio de Impuestos Internos que las aceptó, que por órdenes de su director no solo las aceptó, sino que generó un conjunto de actos administrativos que permitieron que, en definitiva, se eliminara toda la contingencia tributaria con el pago de 8 millones de dólares, y la contingencia en su conjunto, intereses, multas más impuestos, superaban los 220 millones. Diputado, muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, ¿cuándo se votaría entonces este informe de la comisión? Esperamos que el primer miércoles de marzo. La verdad es que se debió haber votado hace mucho tiempo, pero ahora tenemos un acuerdo unánime de los comités de votarlo el primer miércoles de marzo en la sala. Ya fue aprobado en la comisión y esperamos que la sala efectivamente se pronuncie para que, en definitiva, nosotros no sigamos a rezago, digamos, de otras instituciones como Contraloría. Diputado, ¿y se deriva estos antecedentes al Ministerio Público por la posibilidad de que haya un delito aquí? Esa es la propuesta, al Ministerio Público, a la Contraloría y también al Consejo de Defensa del Estado, para que evalúe una nulidad de derecho público de parte importante de la condonación. Diputado Fuad Chahín, muchísimas gracias por hablar con nosotros de este tema que ha despertado interés y que, por cierto, vamos a seguir atentos hasta aquella votación de marzo. Muchas gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias a ti, Sebastián.